como los temas de su conversación. Fin de cita. Escuchemos ahora las palabras de Carlos Landeros para que nos hable de la escritora. Bueno, Chatita, por primero quiero decirte que da un gusto enorme verte y que estés bien y que estés con nosotros. En segundo lugar, le quiero agradecer al Instituto Nacional de Bellas Artes, a Tasha Lagasha, que es la presidenta de literatura, y desde luego a Patricia Rosas Lapartelli por haberme invitado. Yo debo de confesar que al principio me rehusé a participar en esta mesa porque yo le comenté que lo que yo tenía que decir de Elena, yo ya lo había dicho en el libro que con el título de Yo, Elena Garro, publiqué. Pero sin embargo, por el amor y la admiración que siempre le tuve a Elena, decidí que por qué no. Entonces, pues aquí les voy a leer algo. Hace 50 años simuló al mundo de las letras mexicanas con la publicación de su... hace 50 años Elena Garro simuló al mundo de las letras mexicanas con la publicación de su novela Los recuerdos del porvenir, a quien Octavio Paz catalogó como una de las creaciones más perfectas de la literatura hispánico-mexicana contemporánea. Su publicación provocó un leve temblor de tierra, preámbulo del terremoto que comenzó, como todos los terremotos que provocaba Elena, y que aún ahora, 50 años después, continúa interesando no solamente al mundo de las letras mexicanas. Al decir de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, la Garro es la más clara precursora del llamado realismo mágico. O sea que estamos hablando de que fue antecesora, pues yo creo que junto con Rulfo, de García Márquez y de todos los llamados de la corriente del realismo mágico. Cuando Elena publicó Los recuerdos del porvenir, la Garro tenía 41 años y fue en 1968 cuando su publicación coincidió con el boom de la literatura latinoamericana y la lucha en México a favor de la libertad de expresión, de la que Elena fue gran defensora, y luchó en contra de la opresión de los campesinos y de los juicios injustos contra algunos de sus líderes agrarios como los de Jaramillo y Lucio Cabañas. Fue una de las primeras escritoras que visitó las cárceles en defensa de las mujeres presas sin juicio previo y luchó en contra de los gobiernos corruptos, casi todos emanados de las revoluciones mexicanas, que han desangrado a nuestro país, y nunca creyó en la guerra cristiana inventada por Plutarco Elías Calles, durante cuya época se desarrolla la historia de los recuerdos del porvenir. También fue el año de la terrible matanza de Tlatelolco, de la imposición de varias dictaduras latinoamericanas, Cuba sí, Yankee no, cuando aún los ecos del concierto de Gusto no se esfumaban y los Beatles eran recibidos en los escenarios y fuera de ellos con los gritos de la juventud histérica de entonces y de siempre, las protestas por la guerra de Vietnam, las marchas por la igualdad racial de Estados Unidos, el fin de los regímenes coloniales, los movimientos de liberación en Argelia y el Congo, las barricadas en París en mayo, Frantz Fanon y Eche, Janis Joplin, Martin Luther King, Ben Bella, Bob Dylan, Patricia Lumumba, los Rolling Stones y Malcolm X. Y dentro de este contexto se publican como raya en el agua Los recuerdos del porvenir. Elena recibió, según sé, un solo premio en narrativa durante su vida, y ese fue el Javier Villaurrutia, por Los recuerdos del porvenir. Esos galardones a Elena nunca le importaron. Ella estaba consciente del valor de sus obras, algunas le gustaban poco y yo no la contradecía. En alguna ocasión me dijo, refiriéndose a algunos de los escritores premiados y tarareando con su voz seductora el corrido de la tumba de Villa, que a la letra dice: son hojas secas que levanta el vendaval. Nunca olvides que el tiempo es justo y vengador, y me decía, y que al final del sendero cada cual ocupará el sitio que le corresponde, o quizás simplemente nos lleve el misericordioso olvido.
Existen escritores que publican un libro tras otro, pero cuando no hay talento, al decir de Elena, esos no son escritores, son puntapalabras. Y mencionaba algunos nombres, que obviamente no revelaré, pues no me gustaría morir ahorcado o destrozado por la familia o los zetas. De los libros inolvidables, uno aprende de memoria al menos el primer párrafo. Esa lectura nunca existió, se la llevó el agua del tiempo, dice el escritor Sergio Ramírez. Al compartir su opinión, me gustaría leerles el primer párrafo con el que inician los recuerdos del porvenir, para que comprueben por sí mismos el valor de un libro que, conforme pasan los años, se lee con el mismo o mayor interés de la primera vez, como suele suceder cuando un libro resiste al tiempo y se convierte en clásico. Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por la hierba, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Al releerla 5 años después, su autora me envolvió nuevamente con su prosa poética y sabia. Sus hojas revolotearon una vez más entre mis dedos y sus personajes reaparecieron ante mí y por instantes volví a mirarlos con mis propios ojos. Al inicio de la novela, siento aún más fuerte la presencia del alter ego de Elena en la voz de su protagonista omnipresente, que es el pueblo de Ixtepec. ¿O será solamente mi imaginación? Y me pregunto, ¿han envejecido los recuerdos del porvenir? Al igual que los veinteañeros de los 60 y de los que estábamos conscientes de que sin los 60 no existirían los 70. Ha pasado medio siglo y el resplandor que emana de este libro continúa deslumbrándonos a través del tiempo. Al final de su novela, me pregunto también si la misma Isabel Moncada no es la otra cara de la misma Elena, cuando se condena por siempre y para siempre en su epitafio que lo graba en la misma piedra del comienzo, que dice, bueno, lo grabó Gregoria, ¿no? Otra de los personajes del libro, pero dice así: soy Isabel Moncada, nacida de Martín Moncada y Diana Cuétara de Moncada, en el pueblo de Ixtepec el 1 de diciembre de 1907. En piedra me convertí el 5 de octubre de 1927, delante de los ojos espantados de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos Juan y Nicolás. Cuando venía a pedirle a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general Francisco Rosas, que mató a mis hermanos, me arrepentí y preferí el amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia. Aquí estaré con mi amor a solas, como recuerdo del porvenir por los siglos de los siglos. Elena estaría consciente de que era ella misma quien, sin imaginarlo, escribió su propio epitafio. ¿Quién sabe? Elena Garro me repitió en varias ocasiones: Carlos, durante mi larga vida, me equivoqué en todo. Cosa de que yo no estoy seguro. Cuando murió Elena, publiqué, 10 años después de su partida, un libro como tributo y admiración a la escritora y en recuerdo de la entrañable amistad amorosa que compartimos durante casi 40 años. Al libro lo titulé Yo, Elena Garro, cuyo principio inicia con una carta que supuestamente Elena me escribe 10 años después de su muerte,
de la cual únicamente no se espanten. Nomás les leeré el comienzo. Soy Elena Garro, nacida de José Antonio Garro y Esperanza Navarro de Garro, en la ciudad de Puebla el 11 de diciembre de 1917. En piedra me convertí como mi personaje Isabel Moncada el 22 de agosto de 1998, delante de los ojos espantados de mi hija Elena Paz Garro. Causé la desdicha de mi marido Octavio Paz, al igual que él causó la mía. No quise escuchar los consejos de mi padre, quien sabiamente me advirtió de no casarme porque creía que no era el hombre indicado para mí. Lo desobedecí y Octavio y yo nos casamos sin haber cumplido mis 18 años, únicamente cegados por el amor, revuelto con admiración y envidia que desde estudiantes sentimos el uno por el otro. Años después, esa mezcla de sentimientos se me convirtió en odio y rencor. Por las interminables desavenencias que tuvimos, no fuimos buenos padres y causamos involuntariamente la desdicha en que se convirtió la vida de nuestra única hija. Años después, vine a pedirle a la Virgen de Guadalupe y al Arcángel San Miguel que me salvaran de la furia del gobierno del presidente Díaz Ordaz, del sanguinario Luis Echeverría y del terror de ser linchada por algunos intelectuales cobardes, los juntapalabras, los mismos que desfilaron con pancartas por las calles y firmaron desplegados en los diarios durante el movimiento del 68, a los que según ellos delaté. Fueron los mismos agitadores quienes me acusaron de traidora. Confieso que me equivoqué en todo, nunca entendí nada. Hasta aquí el primer párrafo, y en la postdata de su carta imaginaria dice así: si deseas que te aclare, consulta nuestras charlas y mis libros. Ahí encontrarás las respuestas. ¿No creen ustedes que entre el personaje de Isabel Moncada y el de Elena Garro existe un cierto paralelismo más allá de lo literario? Para terminar, estoy convencido que Los recuerdos del porvenir es una novela sin tiempo. Elena Garro es una escritora que se ha ido a mundos lejanos, cuya obra siempre está y estará presente. Gracias. Quiero decir una cosa, que si quieren comprar el libro, conseguí 25, están en barata, están en 100 pesos, y también hay otro libro que es Antología Periodística Mía, que trae como 100 entrevistas a nivel internacional, en la cual están también todos los títulos de las entrevistas de Elena, y también está a la mitad del precio. Si lo quieren comprar, quedan creo que 10 libros. Para concluir estas inigualables percepciones en torno a Elena Garro y sus recuerdos del porvenir, yo quisiera compartir con ustedes algunos segmentos de reseñas y entrevistas con la autora que se difundieron en los años 60 a raíz de la aparición de la celebrada novela, que por cierto ya mencionaron, el título se lo dio a Elena, una pulquería que ella solía visitar en los años 30, cuando estudiaba en la UNAM, se desempeñaba como coreógrafa del teatro universitario y era novia de Octavio Paz. En julio de 1963, en este mismo mes, hace 50 años, María Luisa La China Mendoza entrevistó también a Elena Garro a raíz de la aparición de Los recuerdos del porvenir. Bueno, estaba por salir la novela, ¿no? Estaba ya en la editorial, faltaban 4 meses. Y en un momento del diálogo entre La China Mendoza y Elena, Garro le comenta a la entrevistadora, es decir, a La China,
que le había enviado la novela a sus amigos argentinos, Jorge Luis Borges, José Bianco y Adolfo Bioy Casares, para que le revisaran la puntuación, porque ella tenía problemas poniendo comas como loca, decía. Entonces, Elenita, la chata, estaba presente y su hija interrumpió el diálogo y cito a Elena Paz Garro. Por cierto, los tres, Borges, Bianco y Bioy Casares, le escribieron una carta a mi mamá donde declaraban que era una novela tan buena, una crítica a la sociedad tan fuerte, que solo podría comparársele con La guerra y la paz de Tolstói. Fin de cita. Ya mencionamos que Los recuerdos comienza a circular, ¿no?, en la colección de novelistas mexicanos de Joaquín Mortiz, el 25 de noviembre del 63. Pero algo que yo en mis búsquedas, siempre tratando de encontrar hilos, atar cabos, descubrí que la solapa estuvo a cargo de José Emilio Pacheco, según me lo confesó el mismo poeta. Entonces yo quisiera leer un párrafo donde José Emilio Pacheco dice en la novela, es la solapa de la novela. Dice: con un arte maestro de sus propios recursos, Elena Garro ha escrito una novela que confía su eficacia a dos elementos: poesía e imaginación, raras veces empleados tan diestramente en la narrativa mexicana. Desprendido de la geografía o la crónica inmediata, Ixtepec evoca los días petrificados que el estallido revolucionario vino a romper y sustituyó por un orden de terror. En ese marco vemos surgir una galería extraordinaria de seres que cercan la tragedia de amor y desamor del general Francisco Rosas. Mientras se urde el fuego de la muerte, otros son capaces de detener un tiempo que al fluir muestra y esconde a Julia y Felipe Hurtado, fusila a Nicolás Moncada. Extraviado en lo real, en lo imposible, Francisco Rosas se hunde como en los planos de un espejo. Isabel permanece enterrada con su amor como recuerdo del porvenir mientras duren los siglos. Bueno, este texto estupendo del maestro José Emilio Pacheco, ya solamente quienes tengan la primera edición lo podrán ver, o la segunda edición. Ya las nuevas ediciones de Los recuerdos no lo tienen, lo cual es lamentable. Ojalá que en una edición conmemorativa se rescate. Y bueno, tenía varias selecciones, pero creo que el tiempo se nos está terminando. Como dice Elena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas. Creo que valdría la pena, si ustedes me dan unos minutitos, que cuando sale la novela, la China Mendoza la vuelve a buscar y la vuelve a entrevistar. Y así comienza la China Mendoza esa entrevista de principios de 1964. Dice la China: Elena Garro acaba de publicar Los recuerdos del porvenir, la historia de Ixtepec, un pueblo de cuartos airados para que se vaya o se meta el calor, lugar de corredores que trinan y aguas frescas, la plaza para oír y andar la serenata, bailes caseros, muchos animales y la revolución en el horizonte, y los cristeros y los generales de las Cuscas. Los personajes que tienen vida propia y laten contemplan el devenir del tiempo comparándolo con los recuerdos que se han forjado del porvenir, pero se quedan en la última página y el lector ya no puede más seguirlos en sus vidas o en sus muertes. Por eso había que ir a preguntarle a Elena Garro qué sería de ellos, qué dirían si caminaran nuestras fechas y nuestros inviernos. Algo así como jugar al porvenir de los recuerdos con Isabel Moncada, el general Francisco Rosas, los hermanos Moncada, Juan Carillo o Tomás Segovia, nomás para darnos un quemón. Y entre una de las cosas que le pregunta la China Mendoza es: ¿qué serían, Elena? ¿Qué serían hoy? ¿Qué dirían en nuestros días los hermanos Moncada, Juan y Nicolás? Uno muerto en acción, como quien dice, y el otro fusilado. Y Elena le contesta: los Moncada son los jóvenes mexicanos a los que no les permitimos ser científicos, marineros, investigadores, héroes en una palabra.
los que nada más pueden ser médicos, abogados, arquitectos, para estar apegados al erario. Ellos abundan ahora, los hay por miles. Los Moncada, dice Elena, dirían que todo sigue igual y tendrían que volver a morir y de la misma muerte. Fin de cita. En marzo de 1964 aparece en la prensa un texto de Francisco Zendejas desde las páginas de Excelsior, en donde anuncia el premio Villaurrutia y cito a Francisco Zendejas. Este es un texto de marzo del 64. La decisión del jurado. Se declara que los mejores libros de literatura publicados en México durante el año de 1963, en opinión de los firmantes Rodolfo Usigli, Octavio Paz y Francisco Zendejas, son la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, y el gran relato de Juan José Arreola, La feria. En su novela, Elena Garro ha creado dos personajes que quizá por primera vez en la historia de la literatura mexicana poseen calidad carnal y mítica, el general y el loco del pueblo, y una gran variedad de tipos que son algo más que estampas, cada uno diario de vida propia. Su mundo está habitado por criaturas vivas, tienen una acción continua, una historia externa a la que corresponde otra interna, todo ello sostenido por una gran imaginación poética que nos lleva de la descripción realista a lo maravilloso. La realidad desemboca en el mito. En medio de un tratamiento acendradamente realista, Elena Garro logra lo que creemos, en el buen sentido, el mayor truco de la novela mexicana, así como el truco es legítimo de la literatura teatral, al volver toda esa realidad ilusoria. Lo fantástico, al final de los dos grandes relatos que la componen, nos hace diseñar toda la elaborada realidad que había construido previamente, y con ello la escritora continúa en la gran tradición de la novela de Occidente, inserta lo fantástico en lo real y lo real en lo fantástico. Fin de cita. Esto es lo que estableció el jurado, ¿no? Presente era un periódico que se publicaba en Cuernavaca, Morelos, en el cual Elena Garro era colaboradora defendiendo la comunidad de Aguatepec. Y en aquel momento Rosa María Rojas era la encargada de dar la noticia de que Elena Garro acababa de recibir el premio Javier Villaurrutia. En esta nota dice la reportera, también es una nota de febrero del 64, dice: supimos hace algunos días que el premio Villaurrutia había sido concedido a Elena Garro, distinguida colaboradora de Presente. Y esa información nos causó alegría, aunque no sorpresa, pues lo esperábamos. Diversos críticos literarios en importantes rotativos y revistas nacionales han mencionado el libro de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, como de los mejores del año próximo pasado, junto con La feria de Juan José Arreola. Y yo, después de haber leído el libro de Elena Garro, me uno a esos críticos sin tener que analizar el libro a fondo, pues quizá ya lo conocía a través del carácter de su autora. Siendo yo muy niña la conocí y ya estaba ligada al pueblo, a sus luchas y a sus anhelos. Al principio preguntaba, ¿qué hace ella aquí con el pueblo, perteneciendo a una sociedad privilegiada? Yo dudaba que ella conociera nuestros problemas, pero después me di cuenta de que tenía un profundo conocimiento de ellos y sufría a la par de nuestro pueblo y pedía y pide justicia para él. Fin de cita. Una más, en Argentina, en la revista Sur, apareció en 1965 una inquietante reseña titulada El deseo y la memoria de Yvonne Bordelon. Al final de esta reseña dice la académica, es que Elena, hubo un intento de publicar la novela en Argentina en una editorial que la rechazó también. Entonces dice la académica, que una mujer, esta es una académica argentina, ¿no?, que una mujer haya dado así voz de intimidad a la historia, limpiándola de resentimiento, sin despojarla de su gravedad y su miseria, con una capacidad de visión y de poesía tan auténtica. He aquí un raro acontecimiento que las letras hispanoamericanas pueden celebrar sin reservas.
Que una editorial argentina que por desidia o falta de criterio haya perdido la inmejorable oportunidad de publicar por primera vez este libro excelente, mientras tanta crónica